Gloria a Dios. En este momento voy a continuar el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, que empezamos la semana pasada. Y en este momento vamos a seguir con este capítulo, empezando desde el verso 4 hasta el 8 en estos momentos. Y voy a orar al Señor para que nos ayude a tener y a recordar todo lo estudiado, para que me ayude en todo lo estudiado, todo lo meditado. Padre Celestial, en este momento me humillo ante tu presencia, Señor, para que seas tú, oh Padre eterno, Padre amado, ayudándome. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, Padre de la gloria, me ayude y ayude a mi congregación a entender tu palabra. Que cada día estemos más abiertos para entender tu palabra. Cada día abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, oh Señor, para nosotros poder entender tu palabra cada día más. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 11, empezando en el verso 4. Es donde las esposas de Salomón lo alejan de Dios. O sea, vimos todo lo que pasó con todas sus esposas, todo lo que pasó con él. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Eso hacían todas estas mujeres, el cual le cambiaron el corazón a Salomón, el cual le quitaron, él no siguió la obediencia del Señor. Él se le quitó ser obediente a su Padre Celestial, a Jehová Dios de los ejércitos. Y cuando Salomón ya era viejo, él estaba supuesto, Salomón estaba supuesto, ya viejo, ya con su edad, a ser más maduro, a madurar en el espíritu más, y a madurar interno y externamente. O sea, la edad no hizo más sabio a Salomón. Nunca, no lo hizo más sabio. O sea, parecía que era más sabio durante su juventud. Eso era lo que se podía ver. Y la vejez endureció las tendencias pecaminosas que estaban presentes en sus años de juventud. O sea, la edad y la experiencia nos deberían de hacer más piadosos y sabios,
pero no lo hacen automáticamente. O sea, no pasó de esa manera. No pasó de esa manera con él. Cuando nosotros ya estamos entrando en edad, debiéramos de estar más maduro internamente y externamente. O sea, físicamente y espiritualmente. Debemos de ser más maduros. Debemos respetar a Dios más. Porque nos llevamos a veces de nuestra juventud y decimos, yo decía, ay no, yo estoy muy joven, yo no, yo no puedo entrarme en nada de esto como de Dios, porque yo sentía que me iba a quitar el gozo, el deseo de estar fuera de Dios. Fuera de Dios, porque cuando usted no busca a Dios, usted está fuera de Él. Aunque Él esté ahí, está fuera de Él. Está fuera de Él. Él porque es misericordioso. Él es misericordioso, mis hermanos. Y Él nos ayuda. Pero Salomón endureció su corazón. Su edad no lo hizo piadoso. No lo hizo piadoso, mis hermanos. O sea, su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Su corazón al principio de este libro de Primera de Reyes se veía como más que él era más amoroso al Señor. Pero Salomón contrasta con aquellos que sí siguieron eternamente enteramente a Jehová. Esta frase es utilizada en un sentido positivo, o sea, para hacer referencia a dos hombres en el Antiguo Testamento como a Josué y a Caleb. Que eso nosotros lo podemos ver por falta de tiempo. Por favor, busquen su lápiz y su libreta y pueden ir escribiendo las citas bíblicas mencionadas. Eso usted lo puede ver en Números capítulo 32, verso del 11 al 12, en Deuteronomio capítulo 1, verso 36, en Josué capítulo 14, verso del 8 al 9 y 14. Y a David, Salomón, es notable. Y es notable como alguien que no siguió plenamente a Jehová. Eso hizo Salomón. Eso hizo Salomón. Mientras que David, claro, él pecaba, él también, pero él le pedía perdón al Señor. Él se humillaba y él pedía perdón. Cada vez que hacía cualquier cosa que él sabía que al Señor no le agrada, que al Señor no le agradaba, algo que a él no le gustara. O sea, como el corazón de su padre David, Salomón tuvo más de una esposa y David tuvo más de una esposa. O sea, de acuerdo a Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 9, 1 a 9, usted puede ver todas las esposas que tuvo David. David espiritualmente sobrevivió a este fracaso. ¿Pero por qué? ¿Por qué él sobrevivió a este fracaso? Pero Salomón no. Salomón no lo sobrevivió. ¿Por qué David sobrevivió este fracaso? Porque él se humillaba. Él se humillaba ante su Padre Celestial. Porque él oraba constantemente. Él se sometía a su Padre, se sometía bajo los pies de su Padre Celestial. O sea que, de lo contrario, lo que sabemos del mundo, del más allá, como dicen, por la historia de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, podemos decir que David no estaba aún en el cielo, o sea, sino en el lugar de una bendición y un confort conocido como el seno de Abraham. Si fuera posible, como para alguien en el seno de Abraham, ver la vida en la tierra y sentir lástima, porque David debió sentir mucha lástima al ver a Salomón y su pecado, sin duda.
David sin duda, David esperaba que sus hijos fueran mejores que él y que encontraran más victorias en las áreas de la vida que lo afligieron a él. Tristemente, los hijos de David hallaron menos victoria en controlar las lujurias de la carne y especialmente la lujuria sexual. Un padre cuando está, vamos a poner un pastor, un ministro de Dios que está sirviéndole a Jehová Dios de los ejércitos, él quisiera, el ministro quisiera que sus hijos salieran mejor que ellos mismos. Ellos quisieran que cumplieran más y mejor que ellos. Pero el pecado de David no lo alejó su corazón del Señor. Él no se alejó del Señor. En su pecado él iba y él se arrodillaba. Es posible que un pecado en particular para una persona que sea un estorbo, sin el cual estaría mejor, mientras para otra persona ese mismo pecado es la causa de su ruina. No es fácil, mis hermanos, que ese pecado sea la causa de la ruina de cualquier persona que esté haciendo esos tipos de pecado enfrente a su Padre Celestial, sabiendo que Dios, Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Esta es una razón del por qué debemos de ser cuidadosos con el pecado de hacer caer a otro hermano o hermana, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Debemos incluso velar y debemos de ayudar a esas personas que usted ve que están en pecado, a esas personas y no echarle más tierra al problema y no echarle más fuego al problema. Necesitamos mejor apoyar en ese momento apoyar lo bueno. O sea, que alguien esté haciendo un pecado delante de mí, que hay personas que dicen, oh no, yo le cierro la cortina y que sigan. No, mis hermanos, no es que yo le cierro la cortina, no es así. Esa persona hay que ponerla en oración, esa persona hay que orar por ella, esa persona hay que entregársela a Dios para que la cambie. Esas personas que nosotros, que a veces están cayendo en pecado y nosotros podemos ver y orar y decirle en el nombre, siempre con Dios, siempre con una cita bíblica, hablar con esa persona, con una cita bíblica, mis hermanos, para que nada salga de nuestra carne, para que todo lo que salga de nosotros no sea de la carne, sino del Espíritu y del Espíritu Santo. Porque sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que debe regirnos a cada uno de nosotros. Y por eso debemos de ser cuidadosos con el pecado, de hacer caer a otro hermano o hermana. Usted puede ver ahí en Romanos 14, usted puede leer ese capítulo, usted puede leer y ver que no podemos hacer caer a nadie, ni a otro hermano, ni a otra hermana. También lo puede ver en Primera de Corintios, en el capítulo 8, de igual manera. O sea que porque Salomón siguió a Astore, diosa de los sidonios, y a Milcón, edificó Salomón un lugar alto a Chemos y a Moloch. Esto, mis hermanos, parece casi increíble. No lo hubiéramos creído si la Escritura no lo aclara
claramente, este hombre de gran herencia, sabiduría y bendición, mis hermanos, se vuelve hacia los dioses más depravados de las naciones paganas. De las naciones paganas, mis hermanos. Probablemente Salomón no vio esto como una negación de Jehová, Dios de Israel. En su mente quizás pensaba que aún honraba a Jehová y que simplemente añadió el honor a estos otros dioses a su honor a Jehová. Pero esto jamás es aceptable para Dios. Él demanda ser el único Dios en nuestras vidas. No podemos cegarnos, no podemos pensar nunca jamás que nuestro Padre Celestial va a aceptar que nosotros creamos que otros dioses podemos ponerlo al lado de Él o por encima de Él. Nunca jamás, mis hermanos. Mira, nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, es un Dios celoso. Él es celoso con sus hijos. Él es celoso. Él demanda ser el único Dios en nuestras vidas. Que se nos entre en nuestra cabeza, mis hermanos, que nosotros podemos entender que no podemos. Este es un ejemplo trágico del poder de la lujuria de la carne. Debido a la lujuria, Salomón se encontró a sí mismo en un lugar donde jamás pensó que se hallaría. O sea, se halló en el altar del sacrificio de un niño al dios Moloch. Escuche esto. Este es el poder de la lujuria. Esto es el poder de la lujuria, mis hermanos. Nos puede capturar en un hechizo. Eso nos puede capturar en un hechizo, en una niebla de confusión espiritual, hasta que hagamos cosas que nunca pensamos que haríamos. Por eso necesitamos cuidar nuestro templo. Necesitamos cuidar nuestro templo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos dejar que la carne nos gobierne. No podemos dejar que la carne nos traicione. Por eso mismo debemos vivir más en el Espíritu. Por eso mismo, porque somos humanos, somos de carne y hueso y podemos dejarnos fracasar, podemos fracasar. O sea, si este fue el caso del hombre más sabio que jamás vivió, entonces, ¿qué esperanza tienes tú y tengo yo lejos de la constante dependencia de Cristo Jesús? ¿Qué constancias tenemos nosotros? ¿Qué nosotros podemos tener de cierto? Si estamos lejos, si estamos fuera, independiente de la presencia de Dios. El Astore es una distorsión deliberada de Astarot, la diosa cananea. Eso es un dios, son dioses de la fertilidad. El cambio de vocales se hace con la intención de usar la palabra vergüenza. ¿Escuchó eso? Como que eso era una intención para usar la palabra vergüenza. Y nosotros debemos tener vergüenza. Sí debemos de tener vergüenza.
Claro que sí. Necesitamos, si no la tenemos, crearla. Porque nosotros, después que buscamos de Dios, después que leemos su palabra, después que nosotros le servimos a Él, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Lo que más puede pasar con nosotros es que sigamos adorando a nuestro Padre Celestial, que sigamos sirviéndole, trayendo y ganando almas para Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y no salirnos del centro donde debe habitar nuestro Padre Celestial. Donde debe habitar nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Necesitamos de verdad tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y seguimos en los versos de capítulo 9 al 13, donde Dios anuncia su juicio. Es donde Dios anuncia su juicio. Y donde la sentencia de Dios, ahí está, donde Él anuncia su juicio, Él está anunciando su sentencia de la ira. Ahí Él está anunciando su sentencia de la ira. O sea, la ira del Señor y el anuncio de la división del reino. Eso es peligroso, mis hermanos, muy peligroso. Y nosotros aquí seguimos, verso 9 al 13, donde nos dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, mis hermanos, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Mire, romperé de ti el reino. Esto no es fácil cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros nos quedamos haciendo lo que a Dios no le agrada de nosotros. Por cuanto a esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu. Dice que dará una tribu a tu hijo por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea, y se enojó Jehová contra Salomón. Dios tenía una razón especial para estar enojado con Salomón. Él se le había aparecido dos veces, mis hermanos. Y aún así Salomón fue tras otros dioses. ¡Wow! 2 veces se le apareció. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! Necesitamos tener temor de Dios. Necesitamos. Y aún así Salomón fue tras otros dioses. El pecado de Salomón estaba basado en la ingratitud y en el desperdicio de un gran privilegio espiritual. Algunas veces pensamos, mis hermanos,
que las grandes experiencias espirituales nos mantendrán alejados de pecar y nos conservarán fieles a Dios. Y este no fue el caso del hombre más sabio que jamás vivió, y tampoco será nuestro caso. Que Dios libre, que sea nuestro caso, mis hermanos. Que Dios libre. Romperé de ti, dice Jehová, romperé de ti el reino y lo entregaré a ti, a tu siervo. O sea, Dios prometió todo el reino de Israel a los descendientes de David. A los descendientes de David. Para siempre. Si solamente estos permanecían obedientes. David le recordó a Salomón esta promesa poco antes de su muerte. Puede verlo en Segunda de Reyes, capítulo 2, que lo vimos, verso 4. Pero ni siquiera pudo permanecer fiel una generación. O sea que el reino de Salomón fue un sobresaliente ejemplo de riqueza, poder militar y prestigio. Pero la verdadera seguridad de Israel no descansaba en ninguna de esas cosas. Descansaba en la bendición de Dios y en la obediencia y fidelidad de su rey. No lo haré en tus días, por amor, le dice Jehová, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Por el bien de David, Dios retardó este juicio hasta después de la generación de Salomón. Él retardó ese juicio porque no lo hizo en sus días. O sea, no lo hizo mientras él vivía, mientras Salomón viviera. O sea, él no lo hizo. Por el bien de David, Dios retardó este juicio hasta después de la generación de Salomón. Pero la desobediencia que trajo este juicio llegó en la primera generación. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. Aún en este gran juicio, Dios debió mezclar una misericordia inmerecida con un juicio merecido. Dios anuncia que el reino será dividido y parte de él será leal a los descendientes de David, del rey David, y parte, que fue el padre de Salomón, y parte estará bajo una dinastía diferente. O sea que ya se fue dividido el reino. Muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento, como en Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 12, nos dicen que el reino del sur estaba conformado por dos tribus. El reino del sur estaba conformado por dos tribus. Era Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. O sea que muchas veces en este capítulo se hará referencia al reino del sur como una tribu. Esto es porque o bien Benjamín es absorbido por Judá, o la idea era de una tribu además de Judá. Es aquí donde el Señor, Él repartió. Y Él, así como repartió esa tribu, las tribus, así Él quiso hacerlo y fue tan bueno que para dejar a Salomón que viviera sus días y no hacer esa división de reinos,
Él permitió que Él no viera esa división. O sea que nosotros, según estamos viviendo, señores, más en estos tiempos de que el hombre y la mujer muchas veces quieren vivir en dos aguas. Quieren tener más de 3 hogares, más de 3 mujeres, más de yo no sé cuántos hijos en diferentes parejas. Eso está bien si son casados, no tiene problema. Pero no todas a la misma vez. No está bien todas a la misma vez. Eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. Y nosotros lo sabemos. Eso no le agrada a Dios. Nosotros como cristianos que somos, como alabamos al Señor y le servimos, sabemos que no debemos hacer eso. Y hay personas todavía en estos tiempos, hay hombres y mujeres todavía en estos tiempos con diferentes parejas a la misma vez. Y vemos que Dios lo castiga. Dios castiga que nosotros estemos haciendo esas cosas. O sea, Él no quiere que nadie en particular, porque Él quiere que nosotros nos salvemos. Él quiere que nosotros nos salvemos, mis hermanos. Él no quiere vernos en el infierno. Él quiere que todos pertenecemos a Él. No a diferentes dioses. No a diferentes dioses. Eso a Él no le agrada. Y yo se lo puedo decir. Porque yo adoraba diferentes dioses, mis hermanos. Pero después de yo saber quién es Dios, después de yo saber que Él es mi Padre Celestial, después de yo saber que Él me libertó, después de yo saber que Él me sanó, después de yo saber que Él restauró mi corazón, mis hermanos, no doy un paso atrás ni para tomar impulso, ni para tomar impulso. Ese es un testimonio grande, grande, que el Señor ha tenido, que me ayudó a salir. Me ayudó a salir. Y si Él lo hizo conmigo, mis hermanos, quien sea que tenga una atadura, quien sea de usted que está viendo esta transmisión, y usted cree que tienes una atadura, entréguesela al Señor. Entréguese al Señor, entréguele esa atadura a Dios, porque Él es el grande y el poderoso de Israel, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el que nos cura, nos liberta. Él es. Y tantas personas que han tenido a Cristo como su único Salvador personal y se desvían de nuevo, o se desvían. Es peor, es peor. Yo oro en este momento. Yo oro por ti en este momento, que si te sientes con alguna atadura, que el Espíritu de Dios te ayude, que el Espíritu de Dios te liberte, que el Espíritu de Dios te sane. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el centro de tu hogar. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y en este momento estamos terminando. Y en la siguiente clase vamos a seguir Primera de Reyes, capítulo 11, de los versos desde el 14 en adelante. Así es que Dios le bendiga y que espero que esta clase le sea de bien para su alma, que esta clase le ayude a aprender, que esta clase le ayude a meditar, que esta clase haya sido de bien para usted y
Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo cuide. Bye bye.